¿Qué más, muchachos? ¿Todo bien? Mamá, y apenas es miércoles. El, pucha. No sé si quiera que se vaya rápido por todas las cosas que tengo que hacer, o no sé si quiera más tiempo por todas las cosas que tengo que hacer. Pero bueno, eh, ya hoy vamos a comentar, ya vimos como cierta introducción, vimos subnetting, hablamos de varias cosas. Eh, bueno, la bonificación de los de Zoom se la ganó Simon Jan, que la respuesta era, pues, básicamente que no se puede hacer por ninguno de los dos métodos de ejercicio. ¿Por qué? Pues porque sí, o sea, ¿por qué? Porque o sea, si usted le dan un recurso insuficiente, pues simplemente no se puede hacer. Si usted le pregunta a ChatGPT, por ejemplo, ese ejercicio, le dice, o sea, lo hace, pero lo que hace es tomar la siguiente red. Entonces, es también de interpretar. Como que, ok, no, esta está tomando un recurso que no me han asignado. Entonces, hoy lo que vamos a hacer es comenzar con la capa de enlace, que es el primer gran tema. Cuando terminemos la capa de enlace, tanto acá como en el laboratorio son creo que como cuatro prácticas, si no estoy mal. Entonces, cuando terminemos el tema aquí, y las prácticas de laboratorio asociadas a capa de enlace, porque a ver, el laboratorio está ya con mutación, está VLAN, está enlaces troncales, creo que enlaces troncales, ok, enlaces troncales es spanning tree, bueno, en realidad son cinco prácticas. Entonces, más o menos en 5 semanas tendríamos el tema para el primer examen. Probablemente la teoría vaya más rápido que el laboratorio, pero es bueno porque eh, vamos como abonando el terreno para que en el laboratorio ya organicemos lo que hemos visto acá. Igual al principio vamos a hablar de cosas muy generales, como siempre. Siempre hacemos una introducción, nos vamos aclimatando y ya después vemos en realidad esto con cómo, o sea, con qué se come en el laboratorio. Entonces, dentro de las funciones de la capa de enlace, o la capa 2 del modelo OSI, o la capa, puede ser la capa 1, bueno, parte de la capa 1 del modelo TCP/IP, son en realidad cuatro principales. Entonces, la primera es administración de tramas. Ya vamos a profundizar en cada una de ellas. Simple, es muy sencillo, así pues, de manera grosera y vulgar, administración de tramas es simplemente cómo determino dónde comienza y dónde termina una trama. O sea, son acuerdos entre transmisor y receptor. A ver cómo comienza y cómo termina una trama. La segunda, que es, o sea, puede hacerlo, normalmente no lo hace, o sea, esa función no se hace en la capa de enlace, pero puede hacerlo. Y vamos a hablar mucho de ella, que en realidad, digamos que en la actualidad, en los protocolos que tenemos desplegados, quien hace esta función es la capa de transporte y es control de flujo. Que el control de flujo simplemente es cambiar la cantidad de información que se envía por unidad de tiempo según cómo se encuentra el canal. El ejemplo que hacíamos de, usted le enseña a enviar mensajes o a enviar fotos por WhatsApp a la abuelita versus enseñarle a su sobrino. La cantidad de información es la misma, el control de flujo aparece ahí. El tiempo en que se envía es diferente. Pues la cantidad de tiempo que se utiliza para enviarla es diferente. Del control de flujo viene una muy cerquita que es el control de errores. Se parecen, o sea, tienen como cosas similares, funcionan como que una se alimenta de la otra. Y finalmente, el control de acceso al medio. Que acá vamos
hablar un poquito, o sea, yo les voy a presentar un tema en general, muy general, el control de acceso al medio, pero se va a sugerir algo para hacer a partir del control de acceso al medio. Yo ya tengo algunas cosas, pero, pues, por ejemplo, un trabajo de seguimiento podría ser simular técnicas de acceso al medio. Listo. Normalmente nosotros acá hablamos de funciones en general, pero tratamos de ubicarlo en un caso de uso específico, ¿cierto? O sea, como que listo, estas son las funciones de la capa de enlace, pero ¿cómo se implementan? ¿O quién las implementa? Entonces, normalmente esto se define en estándares que llevan, o sea, como que explican, o sea, como que listo, tengo que hacer esto o tengo que hacer parte de esto. Entonces sacan estándares que incluyen estas funciones y a partir de eso ya los fabricantes implementan esos estándares en sus equipos. Por ejemplo, Ethernet. Ethernet inicialmente no fue un estándar, ¿cierto? Inicialmente Ethernet simplemente fue un, un- como algo que se inventaron en una empresa para poder como enviar información dentro de una red LAN. Y lo hizo un señor que se llama Robert Metcalfe. No sé si de pronto Alex les pasó por allá un video donde hablan como de la creación de Ethernet. Que en realidad la gracia de Ethernet es la técnica de acceso al medio, no es nada más. Uy, mira eso que apareció acá, por Dios. Arjona, el maná. Y esto, qué es lo que ven acá en Colombia, por Dios? Eh, es este señor, Robert Metcalfe, el que en Xerox, que algunos han visto pues por ahí no sé si Alex les pasó algún video de la creación de Internet, no de Internet, sino de Ethernet, donde está este man. Interesante, ese man también de los magos de las redes, junto con Cerf y Can, que también por ahí son los de TCP/IP. Entonces Ethernet inicialmente no es un estándar, pero después se metió IEEE, que IEEE es un organismo de estandarización, también es como una sociedad que promueve eventos pues o conferencias o revistas, pues nosotros por ejemplo intentamos a veces publicar en revistas de IEEE y simplemente es un instituto de ingenieros eléctricos y electrónicos, eso se llama, eso es IEEE. Y entre muchas de las cosas que hace está la estandarización. Entonces, Ethernet y IEEE siempre dice como que ve, hay una tecnología que se está utilizando mucho, ¿por qué no la estandarizamos? Entonces, IEEE sacó toda la serie de estándares 802, que 802, si usted busca, no, pero 802.11 no. 802 es para las siglas LAN-MAN. O sea, ahí usted trata de meter estándares que estén en espere a ver si está, por ejemplo, en inglés. LAN, Local Area Networks, Personal Area Networks y Metropolitan Area Networks. Entonces, todo lo que sea 802 tiene ese alcance. Vea que el alcance es como más bien geográfico. Personal es, por ejemplo, todo lo que esté como en su alcance físico, en su propio alcance. O sea, que esté relativamente cerca. Por ejemplo, Bluetooth, SPAN. O Zigbee, SPAN. Todo lo que tenemos ahora de sensores. Hay por ejemplo, lo que los sensores utilizan comunicaciones de baja potencia y baja capacidad. Eso es Personal Area Networks.
De hecho, ya se llaman, hay unas que se llaman Body Area, sí, bueno, Body, no está bien, Body Area Networks, que son las de los sensores, pero para mí, pues, déjela en persona. Y metropolitanas, es decir, a nivel de ciudad, o sea, unos cuantos kilómetros. Normalmente las extensiones de las ciudades no son de cientos de kilómetros, ¿cierto? Por ejemplo, ¿cuánto mide, ustedes saben más o menos cuánto mide la regional desde ahí Mallorca hasta Bello? Pues hasta, digamos, hasta donde termine Niquía. Son alrededor de 20 kilómetros, ¿cierto? Medellín es una ciudad de tamaño más o menos normal. Una ciudad muy grande, por ejemplo, puede ser, bueno, Bogotá es muy grande, pero por ejemplo, Buenos Aires en Argentina es una ciudad, creo que es como una ciudad muy grande, pero por ejemplo, las ciudades europeas no son tan grandes, son más bien como Medellín, de grandes. Obviamente crecen mucho los pueblos alrededor, se vuelven ciudades. Pero entonces vea más o menos la extensión que tiene esto. Entonces, IEEE 802. Ethernet cabe dentro de las LAN. De hecho, ustedes por allá les dijeron que Ethernet, cuando usted utiliza UTP, usted no puede tener cables de más de 100 metros, ¿cierto? Eso antes Ethernet no era con cables de UTP, era con cable coaxial y tenía una distancia o sea, una distancia máxima también. Pero no se explica ahora, pues, como por términos de potencia y degradación de la señal, sino que se explica, y lo vamos a tratar de explicar por temas de colisión, o sea, evitar colisiones. Ahora, Ethernet, como lo conocemos, no tiene colisiones. Pues, o sea, sí puede tener colisiones, pero normalmente no vamos a encontrar eso. Y vamos a explicar por qué. Además que ya tenemos duplexación, ya tenemos full duplex. Ahorita hablamos de eso también. Entonces, 802.3 es Ethernet. Wi-Fi, otro 802.11 es Wi-Fi, con todas sus letras, todas sus variantes, A, B, G, N, A, C, ¿cierto? Ahora ya estamos como por los números, entonces ya salió Wi-Fi 6, ¿cierto? Hay cosas ahí. Em, por ejemplo, Bluetooth también define, es 802.15. Entonces, normalmente esos estándares definen cómo se hacen estas funciones, pero ya le dicen de qué manera, o sea, cuál va a ser la estrategia de administración de tramas, cuál va a ser la estrategia de control de errores y cómo va a ser el control de acceso al medio. Eso es lo que me dicen. Entonces, IEEE se encarga de esas cosas. Un organismo, a mí me parece primaria, o sea, de manera primaria, de estandarización, pero tiene un montón de cosas alrededor, como son las publicaciones y los congresos. Por ejemplo, este año vamos a tener, espere, es el Latincom, 2024. No, pero 2023 no. Sí, acá aparece. Ay, no aparece acá, ve. Vamos a ver si acá dice. Alguien que pues, sale y sale. Bueno, el Latincom, estoy bastante seguro que es la conferencia de IEEE más importante en Latinoamérica. Va a ser acá. Em, o sea, normalmente o sea, normalmente son puros pues, autores latinoamericanos, muestran como, seguramente nosotros intentaremos mandar cosas para Latincom. Quién sabe si alguno de los que haga algún proyecto de seguimiento pueda verse representado en algo en el Latincom.
Entonces, IEEE, además de hacer eso, pues también es un organismo de estandarización. Entonces, ustedes ven esto, eso son tecnologías que usted puede decir, van hasta la capa 2, ¿cierto? Pero si usted se pregunta por la capa 3, la capa 4 y la capa de aplicación, ¿quién estandariza eso? Hay muchos, pues. Pero el principal es la IETF, la Internet Engineering Task Force. Muchas siglas, sí. Normalmente en telecomunicaciones tenemos muchas siglas. Y usted, por ejemplo, IP, el RFC de IP lo hace la IETF, vean acá, IETF. Y ya como es un estándar. Los de IEEE sí hay que pagar, pero para eso sí están abiertos. Y acá le especifica todo lo que usted quiere. A veces nosotros en clase vamos a resolver dudas yendo al protocolo, porque nosotros acá lo que hacemos es hablar de protocolos. Y ese protocolo está estandarizado bajo la IETF. Entonces, esos vamos a ver que IEEE, o sea, la mayoría de cosas que nosotros vemos están estandarizadas en las capas inferiores por IEEE y en las capas superiores por la IETF. De ahí no nos vamos a mover. Entonces, cuando tengamos dudas, vamos al estándar. Entonces, vamos a empezar con la primera, con la administración de tramas. Y lo vamos a tratar también como de llevarlo a un caso de uso específico. Y nos vamos a enfocar casi siempre en Ethernet. O sea, Ethernet va a ser nuestro punto de como formalización de todas las funciones. ¿Por qué Ethernet? Porque es lo que ustedes probablemente vayan a encontrar. O Ethernet o Wi-Fi. O Wi-Fi también lo vamos a ver con seguridad. Pero Ethernet es lo que ustedes van a encontrar en todas partes. Ethernet e IP básicamente dominan esas dos capas en todas partes. O sea, usted no va a encontrar algo diferente normalmente a esas cosas porque se tomaron definitivamente. O sea, IP ya, o sea, IP se tomó completamente la escena. O sea, no hay nada que no tenga una IP. Vaya, trate de comunicar cualquier cosa, todo tiene una IP. Hay muy pocas cosas. En las tecnologías de acceso, que son las que dan precisamente el acceso, sí puede haber cosas diferentes, como hablamos, DSL, GPON, tal cosa. Pero lo que normalmente se van a encontrar en las empresas siempre va a ser, por ejemplo, Ethernet. Usted siempre va a tener que lidiar con Ethernet de alguna manera. Entonces, el curso decidió, pues como cuando se diseñó el curso, se decidió utilizar Ethernet como forma como de bajar, de aterrizar estos conceptos. Entonces, vamos a empezar con la administración de trama. Entonces, ¿qué es la administración de trama? La administración de trama simplemente es un acuerdo. La administración de trama son acuerdos entre transmisión y receptor. ¿Por qué son acuerdos? Porque eh, sin, si transmisión y receptor no están sincronizados para entender cuándo comienza y cuándo finaliza una trama, pues el problema más grande es poder decodificar la información. Entonces, acuerdo entre transmisor y receptor. Ve, hubiera sido un buen día para hacer apuesta. No, pero hacer apuesta era eh, pensar cuántos, o sea, a veces me gusta como, bueno, cuántos creen que vienen presencial y cuántos creen que se conectan así. Y apostamos 1.1 en el seguimiento. Pero, ah, no, prefiero cosas menos valiosas. O hágale, uy, también. O sea, pongo 20 lucas. Y entre todos ustedes pues recogen 20 lucas y me ganan. Pero bueno, cosas de clase. Entonces, de acuerdo, receptor, ¿cierto? Para determinar el inicio y fin de trama.
Ustedes van a ver que, aunque a veces no lo hago, trato de decir bien el nombre de la PDU de cada capa. Entonces, en la capa 2 la PDU se llama trama, en la capa 3 se llama paquete, en la capa 4 se llama atagrama, pues entonces a veces trato pues como de, pero a veces también a veces digo paquete, ya, listo, pero ahí pues tratando. Entonces, acuérdate también para determinar el inicio y el fin de trama, listo. Entonces, normalmente las tramas tienen una, una estructura, entonces tienen un preludio, que normalmente es el preludio, es una cadena conocida, o sea, usted normalmente dice, o sea, todas las tramas inician así, es la forma de decir, así se inicia la trama, eso se llama preludio, puede ser una cadena de bits, que pues es una cadena de bits, pues normalmente, puede ser un byte específico, hay diferentes cosas. Después del preludio viene que viene una encabezada, que depende del protocolo, que eso es lo que define en realidad el protocolo. O sea, el encabezado es todo lo que, o sea, la información que utiliza emisor y receptor para poder, o sea, cuando las capas, cuando hablamos de antes, las capas hablan. Entonces, el encabezado tiene las direcciones MAC, la longitud de la trama, todo eso. Entonces, eso me ayuda, eso es lo que precisamente define el protocolo. Después viene la carga útil. ¿Y qué es la carga útil? Simplemente lo que trae las capas anteriores. Entonces, por ejemplo, en la carga útil va a haber un paquete IP. Ah, sí, payload. Acá hay una cosa que se llama normalmente trailer o pues es que también, pues ahí se pone normalmente información de verificación, corrección de errores, ¿cierto? Y hay otro que se llama como postludio. ¿Qué postludio? Pues simplemente es otra secuencia para decir acá se terminó la trama. Ya, nada más. Entonces vean que en cualquier, digamos en cualquier protocolo de capa 2 se define esto. ¿Por qué hay que definir un preludio específicamente? Porque eso va en el medio. Esto es ya lo que va en el medio. Y usted, cuando mete eso en el medio físico, usted tiene que decodificar y darse cuenta que, ok, listo, acá empiezo a leer en el encabezado, empiezo a leer. Ya cuando el equipo, pues el nodo recibe eso, quita ese encabezado, ya es más fácil simplemente seguir haciéndole el desencapsulamiento hacia la capa de aplicación. Eh, antes, bueno, esto se puede decir que tanto este como este son simplemente secuencias bien conocidas. Eso no cambia. Listo. Antes que, pues, o sea, si usted se pone a pensar en general en Internet, cuando se empieza a transmitir información, antes solamente se transmitía texto, nada más. O sea, ¿para qué se utiliza Internet? Para transmitir, por ejemplo, documentos entre el gobierno estadounidense y las universidades de Estados Unidos. Eso era lo único que utilizaba. Entonces, por lo tanto, tenía sentido utilizar, por ejemplo, caracteres especiales. Si usted va al código ASCII, si usted va al código ASCII, hay unos caracteres que no son imprimibles. Es decir, si usted codifica esto y se lo pasa, por ejemplo, a un software que imprime cosas en pantalla, eso no sale. Por ejemplo, el carácter nulo, eso no se imprime, pero se utiliza mucho como, por ejemplo, para terminar cadenas de texto. Start of header, eso tampoco tiene cara de ser imprimible. Start of text, end of transmission. Eso no tiene cara de ser imprimible. Entonces el código ASCII tiene caracteres
que al ser codificados no tienen una función de mostrar algo, de escribir algo, sino de, por ejemplo, iniciar o terminar una transmisión. Entonces, lo que se utilizaba antes era una cosa que se llama, o sea, que se utilizaban caracteres no imprimibles del código ASCII para poder enviar tramas. Entonces, usted tenía el carácter start of header como el preludio, venía acá la trama y acá tenía el end of transmission. Eso era lo que tenía. Entonces había un acuerdo, sí. Yo cada vez que iba a meter una trama en el medio físico, le tenía que poner un carácter SOH y cuando terminaba de ponerla le ponía un end of transmission. Y allá usted ya entre el transmisor y el receptor había un acuerdo. Pero ¿por qué eso funcionaba bien? Porque todo esto normalmente era texto. Pero pues Internet empezó, ok, no, ya no solamente transmitimos texto, sino que metemos video, metemos otros protocolos, o sea, eso se volvió básicamente o sea, el pan de día a día. IP e Internet soportan todos los servicios que consumimos ahora, ya lo hemos visto, o sea, no hay cosa que usted ya probablemente en su día a día no utilice Internet o IP. Entonces, esa red se creció más de lo que se pensaba, entonces usted ya podía ver que en la trama, en medio de la trama, usted podía tener una combinación de bits que le dieran el mismo carácter, por ejemplo, con el que se inicia. Entonces eso iba a confundir a un receptor. No, es start of header, míralo. Eh, Acá lo ponemos. Inicio encabezado, SOH. Ya, pero sí, pongámoslo SOH. Start of header. Y EOT, end of transmit. Venga yo una cosa. Creo que es con doble S. End of transmission. Listo. Entonces puede aparecer ahí o incluso podía aparecer acá un EOT. Entonces, el receptor iba a leer eso y o acá se terminó la trama, pero en realidad eso no era trama, eso era payload. Entonces, ¿qué hacían? Entonces, ¿cómo corregían esto? Entonces, una cosa que se llama byte stuffing. ¿Alguien sabe qué significa como stuffing o stuff en general? Bueno, stuff es como cosas, pero en este contexto, ¿qué es stuffing? Rellenar. Exacto. Por ejemplo, cuando rellenan un pavo, entonces lo de adentro es el stuffing. Entonces, lo que hacen es que rellenan con bytes y eh, sacan unos caracteres que llaman de escape. Entonces, lo que hacen, ok, listo. Si la trama original es esto, y acá viene por ejemplo, una trama de bits que hacían el EOT, lo que hace es que se le pone antes un carácter especial que se llama un carácter de escape. Entonces, el receptor sabe que esto, o sea, cuando viene ese carácter de escape, esto no lo va a leer como un enum transmission, sino que lo va a leer como payload. Y la pregunta es, ok, ¿y si acá viene una secuencia igualita al carácter de escape? Que puede pasar también, porque esto también es otro carácter. Entonces le pongo otro carácter de escape adelante. Entonces la cosa es, si vienen en parejas, ¿cierto? O sea, siempre vienen en parejas,
para poder, o sea, para saber que eso se tiene que leer como payload y no como una secuencia de control. Pero eso termina, o sea, eso termina siendo muy ineficiente porque usted por cada, digamos, por cada byte, por cada carácter, porque esos son bytes normalmente, por cada carácter que usted quiera pues proteger dentro del payload, usted tiene que adicionar otro carácter. Entonces usted está perdiendo 8 bits cada vez que quiere hacer eso. Entonces la idea es, entonces como ya no tenemos solamente texto, sino que tenemos más información, entonces se utiliza una cosa que se llama bit stuffing. Y eso tiene unos cambios. Por ejemplo, eso cambia el preludio y el postludio. Ya las cadenas no son esos caracteres, sino que, por ejemplo, se utiliza, en Ethernet particularmente, se utiliza una cadena muy común que es un cero, 6 unos y un cero. Con eso se inicia y se termina una trama. Entonces, usted ya sabe que esto no puede aparecer en el payload. Entonces, lo que hace el transmisor es, si por ejemplo, en el transmisor hay una, pues, digamos, hay una serie de, una cosa que se transmite así, por ejemplo, si fuera algo así. Entonces, lo que se hace para evitar esto, lo que se hace es que no puede haber más de 5 unos seguidos. Entonces, siempre, si usted encuentra esto seguido, lo cambia por un 2 3 4 5 y un cero. Y estamos acá, un 2 3 4 1, 2, 3, 4, 5, un cero, uno cero. Entonces, ¿qué hizo? Usted rellenó con bits donde había unas cadenas más largas de 5 ceros. Pero ¿eso dónde lo hizo? Eso lo hizo en el transmisor. En el receptor, ¿qué sabe? Si viene eso así, si después de 5 unos viene un cero, entonces ya sabe, y después viene un uno, ya sabe que eso lo tiene que leer como si fuera una cadena de unos. Entonces ya sabe que él está rellenando eso. Entonces esto pues es mucho más eficiente, usted gasta menos información, porque esto termina siendo información como de control, gasta menos información respecto pues a lo que utilizaba en el byte stuffing. Eso a la final, ¿usted lo ve reflejado en qué? Usted lo ve reflejado en la cantidad de información útil que va a transmitir el usuario, pero usted tiene que, siempre para resolver problemas utilizamos información adicional, información de control para poder evitarnos que nos pase eso, que no, ¿por qué? Porque es más grave no entender dónde termina y dónde inicia una trama que entenderla mal. Perdón, eso no salió bien. Que es más grave no entender dónde inicia o dónde termina una trama que simplemente utilizar un bit adicional. ¿No es cierto? Estamos perdiendo un bit adicional. Y ahí viene como cosas interesantes, ¿cierto? Como por ejemplo, ustedes cómo definen, hagamos, tomémonos un tiempo, es que yo creo que esto me faltó y yo sí había pensado. Ustedes cómo definen, por ejemplo, la velocidad de transmisión en un enlace, por ejemplo. Ustedes cómo definen eso. Mejor dicho, ustedes creen que adicionar un uno acá afecta la velocidad de transmisión del enlace. Exacto, eso es información sobre tiempo. Eso es la cantidad de bits que usted puede poner en el medio. Depende de muchas cosas. La capacidad del medio, de la tecnología que está relacionada, con, por ejemplo, con la tarjeta de red. Entonces, su tarjeta de red le dice, yo puedo poner 1000 bits un millón de bits por segundo en este medio. O puedo poner 1000 millones de bits por segundo en este medio.
Esa es la velocidad de transmisión, listo. Y se mide precisamente, como decía Jorge, en bits sobre segundo. Hacer esto no afecta la velocidad de transmisión. Sí, o que usted sigue poniendo bits. Que son bits de control o bits de información, no importa. Pues la velocidad de transmisión. ¿Ustedes cómo definen qué es el...? No, porque la velocidad de transmisión simplemente es cuántos bits usted pone. No qué tipo de bits. Ah, sí, pero no la pone más rápido. ¿Me entiendes? O sea, el tiempo es el mismo. En cambio, y usted, o sea, es decir, no que, o sea, es decir, como que usted pone esto, no se cuenta, no, esto sigue contando. Usted puede poner cuántos. Que usted va, su velocidad promedio de trote es 10 kilómetros por hora. Es la misma si usted se va de aquí a Bello o que de aquí a Girardot. No importa, es la misma. Entonces eso no afecta la velocidad de transmisión. ¿Qué es el throughput? Eficiencia. ¿Cómo así que eficiencia? O sea, la velocidad de transmisión es simplemente la cantidad de bits que usted puede poner. Pero usted le habla mucho de throughput, ¿cierto? Siempre es como el throughput, el throughput, el throughput, el throughput. ¿Ustedes cómo definirían el throughput? Pueden buscar si quieren. Oye, una Señor, preguntita. sí. Entonces, finalmente, ¿qué sí me puede afectar la velocidad de transmisión? ¿Qué sí le puede afectar la velocidad de transmisión? Normalmente en la tecnología, ¿cierto? La tarjeta de red, el medio, son normalmente cosas físicas. Por ejemplo, si usted utiliza Ethernet o Fast Ethernet, esas cosas determinan la velocidad de transmisión. Ah, ya, ok. Por otro lado, pues obviamente si tiene una tarjeta de red defectuosa, puede que la tarjeta de red nada más pueda transmitir a X, o sea, a menos de lo que dice. ¿Sí o qué? Listo, listo. Actualmente tenemos tarjetas de cuánto, hasta de 1 giga. En los computadores tenemos tarjetas hasta de 1 giga. No sé si hay ya computadores con tarjetas de 10 gigas. Sí. Ah, yo pensé que sí. Ah. Yo creo que eso, o sea, porque en realidad los computadores cuánticos lo único que cambia es la forma, ma- es como más alrededor de cómo procesan y representan los datos. Entonces yo creería que las tarjetas son las mismas. Hay otra cosa que llaman las comunicaciones cuánticas, que lo que se hace, bueno, a ver, pues todo viene como el principio del entrelazamiento cuántico, entonces usted lo que tiene son, por ejemplo, dos fotones que están entrelazados y usted ve como los dos comparten un estado y cuando usted los mira colapsan, bla, bla, bla. Eso a mí en computación cuántica todavía pues tengo como esas dudas, pero en comunicaciones cuánticas usted puede generar dos fotones entrelazados. Entonces, piense que usted tiene un fotón aquí y otro fotón aquí. Los dos están entrelazados, es decir, comparten estados. Entonces, eso sería como una comunicación instantánea. O sea, lo que usted tenga en un fotón y usted lo mira, lo mide, ese botón colapsa y al otro lado también. Entonces, es una comunicación instantánea, por ejemplo. Ya es una cosa, sí, sí, sí. No, es verdad, o sea, no, normalmente yo no lo entiendo muy bien, pero por ahí yo les mando, hay un video de una conferencia de un señor que es profesor en la Universidad del País Vasco y, no, y ellos están trabajando con, o sea, eso ya se hace, o sea, ya hay experimentos. En Eindhoven, creo. Uy, Quantum Key Distribution no es otra cosa. Yo creo que este es. Quantum Secure Direct Communication, 64 millas. Ah, esta es la que yo conocía de Duration. Entonces dice, el principio de entrelazamiento, bla, 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 bla. Entonces dice,
hay partículas que están enlazadas, entonces si cambia la propiedad de una, midiéndola, normalmente lo que pasa es que se mide, o sea, lo observa, entonces eso colapsa, entonces la otra también colapsa. Entonces, ¿cuál es la idea de, o sea, cuál es comunicaciones cuánticas, como cuál es la aplicación como más importante? A ver, la aplicación más importante de eso, la criptografía. Eh, pues hablemos de eso un rato, eso no importa. Tiempo no hay, muchachos. Entonces, eso tiene un sentido y es siempre la criptografía, ustedes van a ver que hay dos variantes principales. Bueno, hay una cosa diferente, hay siempre cosas diferentes. Una cosa es la autenticación y otra cosa es la encripción. La autenticación es decir que usted es quien él dice ser, que usted es Juan, que usted es José, ¿cierto? Todo bien. Eso es decir, pero eso no es encripción, simplemente usted identificarse. Encriptar es usted pasar su información por una función matemática que necesita una llave y básicamente quien no conozca la función ni la llave, eso no lo va, o sea, no lo va a poder leer. Por ejemplo, la forma de encripción más sencilla que siempre le dicen a uno es cuando por allá decían que escribían las cartas y le sumaban, por ejemplo, entonces si era una A, le sumaban dos letras. Entonces, en vez de una A ponían una C. Entonces la función matemática era sumarle dos letras. Y la llave era dos. Exacto, creo que se llama así, ¿cierto? Entonces usted le suma 2. Entonces vea que es muy sencillo. Usted tiene una llave, que es 2, y usted tiene una función matemática que es sumarle la llave. Eso es encriptar. Entonces, ¿cuál es el problema de la encripción? Yo cómo comparto la llave, ¿cierto? Yo cómo le doy la llave a usted para que usted sepa, porque la función, bueno, la función vale huevo, la función, todo bien. La función la pueden conocer. El problema es la llave. ¿Cómo tengo una llave lo suficientemente robusta para que no me la adivinen, por ejemplo, por fuerza bruta? Entonces el problema es cómo le entrego la llave. Yo le puedo entregar un papel a usted con la llave. Cuando yo le entrego a usted un papel con la llave y los dos tenemos la misma llave, eso se llama pues como cifrado de clave simétrica. Es decir, los dos tenemos la misma llave. Pero es difícil encontrar una forma de intercambiar la llave. Precisamente, usted cómo intercambia la llave con una persona que está, quién sabe dónde. Entonces usted dice, utilice un canal seguro para intercambiar la llave. Pues entonces utilice el canal seguro para comunicarse. Entonces ese es el gran problema. Entonces el cifrado de claves simétrica, normalmente el problema se resuelve cuando los computadores aumentan su capacidad, que es básicamente adivinar la clave por fuerza bruta, se resuelve teniendo una clave más grande. Si tiene una clave más grande, por ejemplo, si usted cambia de una llave de 128 a 256 bits, pues entonces es más difícil adivinarlo. Pero eso es muy diferente. Lo que usted hace es, normalmente no utilizamos mucho como algoritmos de clave asimétrica, que eso es una nota. Pues a mí eso me parece brutal cómo funciona, pero son más inseguros. Además que tienen otras desventajas y es, yo tengo dos llaves. Tengo una llave pública y una llave privada. La llave pública cualquiera la conoce. Cualquier persona puede cifrar información con mi llave pública. Pero o sea, solamente se puede cifrar con mi llave privada. O sea, es una cosa súper loca. O sea, usted tiene una llave pública, todos por acá pueden tener mi llave pública. Y todos encriptan un mensaje, pueden encriptar un mensaje con mi llave pública, pero yo soy el único que lo puede encriptar. Por eso tiene unos limitantes, ¿cierto? El tamaño del mensaje. Entonces lo que se hace es, normalmente se utiliza cifrado simétrico para encriptar una llave simétrica y ya después se envía esa llave simétrica y se encripta con ella. A veces pues se hace eso. Pero que eso se llama híbrido, o sea, como encripción híbrida. Encriptación, creo que en realidad el término es encriptación, como el que acepta pues la RAE. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema siempre es cómo intercambiamos la llave. ¿Por qué? Porque los de llave simétrica normalmente se basan en algoritmos, en algoritmos matemáticos o en problemas matemáticos de difícil solución que involucran, por ejemplo, pues, eso ya después como más calma y seguridad de información. Entonces, pero esos son más craqueables o fácilmente craqueables con la computación cuántica, por ejemplo. Entonces, el problema es cómo intercambiamos las llaves, comunicaciones cuánticas. Es una cosa que siempre he querido investigar, pero no me da tiempo.
si alguien quiere revisar, les paso la conferencia, lo revisan y cuadramos. Por ahí también puede ser una cosa de seguimiento, el que quiera. Porque hay un simulador de intercambio de llaves cuánticas. Entonces me interesa que de pronto alguien mire el simulador, vea cómo se instala y proponga un ejercicio. Listo. El semestre pasado a un estudiante se le midió, pero quedó mal. Entonces, pues, ahí está. Entonces, el throughput, bueno, vamos al throughput, que pueden buscar, si quieren, busquen y traten de entender qué es el throughput y cómo se diferencia de la velocidad de transmisión. Tiene eso, o sea, sí. O sea, la velocidad de transmisión, mira que la velocidad de transmisión no depende de transmisor ni receptor, solamente de transmisor. Es lo que usted puede poner. Pero el throughput sí es lo que atraviesa. Por ahí va, ¿alguien más? ¿Es una transmisión efectiva de datos? Sí. Entonces vea que ya esta transmisión es receptor. Entonces el throughput es en realidad lo que usted, o sea, la cantidad de información por unidad de tiempo que usted logra llevar desde el transmisor al receptor. ¿Por qué no depende de la velocidad de transmisión? Porque usted puede poner 1 gigabit por segundo, supongamos. Eh, el problema de los superpuentes que hacen en Medellín. Todos han visto, por ejemplo, el puente de la 4 Sur, donde estuvo Tony Hawk en estos días. ¿No saben quién es Tony Hawk? ¿Ah? Profe, aquí dice que Sí, es la tasa de claro, estuvo transferencia efectiva. ¿cómo? Tasa de transferencia efectiva. Tasa de transferencia efectiva, exactamente, eso es. Y vamos a ver cómo es eso. O sea, el puente de la Tony Hawk. Pero ustedes sí jugaron Tony Hawk Pro Skater. Uf. Ah, ah. O sea, la banda sonora de esas películas. Qué, qué gran música. Tony Hawk estuvo en el puerto de la 4 Sur. Lo que pasa es que el man se vino a hacer como un tratamiento, como de células madre o algo así, yo no sé. Porque el man, obviamente, con todas las reventadas que se ha pegado, está jodido. Y entonces acá como que es un tratamiento muy barato y como que regenera muy bien pues los tejidos y todo. Pero claro, y ya está todo viejo y está así con el pelo como... ¿Ustedes han visto que hay unos viejos que se tinturan el pelo como café? Para no verse las canas, así está. Es que, hombre, cómo no, me va a tocar. Tony Hawk, ¿sí? No, ¿hace cuánto se graduó? Sí, de pronto sí. Si vio retos, sí, con seguridad. ¿Cómo se llama? Ah, claro. Ah, sí, señor. Vean, no, eso fue, o sea, eso fue, ahí apareció como el chiste, es que, ay, hoy no voy a ir a la 4 Sur porque estoy como muy enfermo. Es que, ¿qué pasó? Vino Tony Hawk. Ah, eso fue, o sea, yo estaba viendo unas cosas en Instagram de unos parceros que les gusta pues como la patineta. Cuando veo eso yo, no puede ser. Pero bueno, entonces en la 4 Sur, ¿la 4 Sur qué es? La 4 Sur es un puente de 4 carriles a cada lado, pero desemboca, intenta desembocar como a la avenida del Poblado en 2 carriles, ¿sí o no? Entonces usted puede poner, por ejemplo, usted puede poner acá, no sé, 200 carros por minuto. Usted puede poner los carros que quiera. Eso es la capacidad del canal, eso es la velocidad de transmisión. ¿Cuántos carros usted puede poner? Pero si usted ve y digamos cuántos llegan en realidad a la avenida del Poblado, que es lo que a usted le interesa, porque pues que tenga usted una cosa así, un puente, cuando todo va en realidad lo que le interesa es cuántos llegan a la avenida del Poblado, esto lo que hace es que cambia. ¿Por qué? Porque el canal que hay se hizo más angosto. Entonces en realidad usted acá de poder poner 200 carros por segundo, usted en la avenida del Poblado están llegando 10 carros por segundo. ¿Sí o qué?
El throughput es los 10 carros por segundo, es lo que está llegando, lo que a usted le interesa. Por eso se llama como tasa efectiva de transmisión. Y depende del estado del canal. Y ojo, si usted no piensa que esos son carros, sino que son paquetes, ¿qué pasa con estos paquetes? Se van a empezar a perder, ¿cierto? Los carros tienen que hacer la fila, pero los paquetes se pierden. Y cuando un paquete se pierde, normalmente, ¿qué se hace? Se retransmite. Entonces usted por acá va a tener cosas que son retransmisiones. Y eso también va a entrar en el throughput. O sea, el throughput no es solamente tráfico bueno, es tráfico, o si hubo un error, si hubo algo que llegó mal, retransmisión. El throughput incluye retransmisiones, por ejemplo. Eso, entonces, normalmente no hay algo que mida como porque las retransmisiones vos no lo medirías como una como información efectiva para el usuario. Al usuario no le importa la retransmisión. No había una medida de eso hace años, pero Google se inventó una cosa que se llama, que es es más difícil de medir, porque vos como, o sea, tenés que llegar ya a la capa de aplicación para ver cuánto de eso sí es bueno. Entonces necesitas algo en la aplicación que lo mide. Una cosa que se llama el Goodput. Claro, exactamente. En realidad, quien determina o sea, en su mayoría el throughput es el receptor. Entonces, cuál es el tema? Vea que esto me da paso para el siguiente tema y es, usted acá está perdiendo un montón de paquetes, ¿cierto? Usted acá está perdiendo un montón de paquetes. ¿Por qué? Porque el receptor no, o sea, el canal para llegar al receptor o el mismo receptor, por ejemplo, no puede procesar tantos paquetes por unidad de tiempo. Entonces usted lo que hace es, ok, listo. Eso me va a generar muchas retransmisiones. Entonces lo que voy a hacer es voy a cerrar la cantidad de información que yo estoy metiendo acá. Entonces ya no meto 200 carros por segundo, sino que voy cuadrando hasta que ya deje de haber retransmisiones, pérdidas. Y voy a meter, entonces, por ejemplo, empiezo a bajar, a bajar, a bajar y listo. Entonces meto 10 carros por segundo. Profe, Hola. y eso depende exclusivamente del medio. No, depende del medio y la capacidad del transmisor. Y el estado del Ah, medio. Ya miramos eso. bueno, Eso, y listo. como dice Gracias. acá José Leandro decía algo interesante, y eso es a tanteo, sí, eso es a tanteo, o sea, hay técnicas, hay algoritmos que permiten hacer eso, y es, por ejemplo, el tema de ventanas deslizantes. Entonces si yo empiezo a ver muchas retransmisiones, bajo la cantidad, o sea, la cantidad de información que pongo. Si yo ya veo que no hay tantas retransmisiones, vuelvo a subir. Entonces hay unos algoritmos que permiten hacer eso. Entonces, por ejemplo, hay uno que lo que hace es subir de dos en dos, o hay otro que empieza con empieza a subir por un factor lineal, o sea, multiplica por una constante, y en un punto, si ve que eso va funcionando bien, crece exponencial. O sea, hay diferentes tipos de algoritmos, pero todo es tanteo. Todo es, ¿cuál es la realimentación que me entrega el transmisor? ¿Cuál es la realimentación? Si yo veo que tengo que hacer muchas, o sea, tengo que hacer muchas retransmisiones, veo que me están diciendo que hay muchos errores, entonces yo tengo que bajar la cantidad. Eso sí es. O sea, que eso también interesante, el que quiera meterse con esto, el que le guste, eso es un algoritmo de optimización. Los que quieran hacer algo con técnicas de optimización, es un algoritmo de optimización. ¿Por qué? ¿Usted qué está tratando de optimizar? Está tratando de maximizar el throughput. ¿Bajo qué? Bajo unas restricciones. Entonces podríamos pensar en aplicar una heurística o una meta heurística para ver cómo mejora ante los algoritmos que ya están o cómo empeora, pues. Acá la investigación también hace parte, o sea, también tiene encontrar formas de no hacer las cosas. O sea, en la investigación hay más, digamos, hay más flexibilidad para eso. En las empresas, por ejemplo, en Colombia, ustedes van a salir a trabajar en empresas donde no hay espacio para la improvisación en general. O sea, usted ya lo que hace es adaptar cosas que ya sabe que funcionan bien. Y si usted me dice, en Google, no, en Google hacen mucha investigación y desarrollo. De hecho,
el 90% de los proyectos en los que inician en Google fallan. No, o sea, no les da, no es rentable, ¿cierto? Pero, y eso es lo que pasa. Acá en Colombia, casi en telecomunicaciones particularmente, no se hace mucha investigación en las empresas. Entonces, a alguien le interesa también pensar en eso, puede ser también una opción de seguimiento. Entonces, usted lo hace al tanteo. Entonces, el throughput, vea que el throughput en realidad es lo que efectivamente llega allá y depende del canal y el receptor. Si el receptor es muy malo, o sea, si usted tiene un receptor que no es capaz de procesar mucha información, usted tiene que bajar la cantidad de información que pone. Entonces, vea que su capacidad real es 200 carros por segundo, pero para usted no afectar las comunicaciones o no afectar el flujo, usted lo baja a 10 carros por segundo. Entonces vea que la velocidad de transmisión es una cosa, el throughput es otra cosa, ambos se miden en lo mismo. Y el Goodput también. Eso es de Google, el Goodput, lo sacó, pero como les digo, es ya eso sin retransmisiones, sin nada de eso. O sea, me parece difícil medir. Para que usted tiene que tener como, ¿y por qué lo hacen? Porque ellos tienen el control de todo. Ellos tienen el control del servidor, por ejemplo, de YouTube, y en el cliente pueden tomar medidas. Entonces, con eso más o menos saben. Listo. Entonces, esto me da paso para hablar de la siguiente función, que es el control de flujo. Y el control de flujo es precisamente eh, es un mecanismo a través del cual yo regulo la cantidad de información que se pone en el canal. De hecho, por acá lo tenía y esto no me sonó tan bien, lo voy a cambiar. Permitir que la cantidad de información que se envía por unidad de tiempo se adapte a las condiciones del canal y del receptor. Entonces, son mecanismos que facilitan. Cantidad de información enviada a las condiciones del canal. Que usted por efectos prácticos puede decir nada más que es el receptor, ¿cierto? Porque pues al transmisor no sabe qué le pasó al canal. Bueno, depende. Por ejemplo, en las tecnologías inalámbricas sí, pero el transmisor normalmente no sabe qué le pasó al canal. Para él es que el receptor no está recibiendo o no está procesando, o lo que sea. Entonces puede que el canal esté súper mal, esté súper atenuado, pero para el transmisor es que el receptor tiene problemas. Entonces usted para efectos prácticos podría decir nada más del receptor. Y era el ejemplo que yo le decía. Cuando usted le está explicando a su abuelita cómo enviar, no sé, documentos por WhatsApp, se demora un día entero. Pero a su sobrino se demora 30 segundos. La información es la misma, el tiempo es diferente. Por eso ¿usted qué hizo ahí? Usted hizo control de flujo. Usted cerró la llave cuando tenía que cerrarla y le abrió del todo cuando tenía que abrirla. Entonces la cerró para enviarle menos información por unidad de tiempo a su abuela y la abrió para enviarle toda la información un momentico a su sobrino. Entonces eso es lo que usted hace, el control de flujo, que supuestamente también es algo que cumple la capa 2 del modelo OSI, pero no lo implementamos. O sea, Ethernet no hace esto. Listo. TCP sí hace eso. Pero es interesante pues hablar de esa función. Y eso, pues, ¿cuál es la idea de eso? La idea de eso es aprovechar aprovechar al máximo el canal. De hecho, podemos pensar en un ejercicio sencillito. Usted tiene un canal, ese canal tiene una transmisión, una recepción, por ejemplo. Y ese canal tiene una longitud que usted la podría medir en bits. ¿Sí o qué?
Usted dice, bueno, ¿cuántos bits puedo meter yo en ese canal? O sea, o en esa, o cuánto puedo meter en ese canal. Entonces, usted en realidad lo que dice, ok, o sea, ¿cómo lo puedo conocer? Entonces yo, supongamos este primer bit, este que lo vamos a poner en rojo, este que lo vamos a poner en rojo. Este bit salió, este es un cero, salió desde el transmisor y llegó al receptor. ¿Cuánto se demoró? En realidad, se demoró un tiempo de propagación. ¿El tiempo de propagación de qué depende? Depende del medio, ¿cierto? Por allá, si se acuerdan, no sé, en alguna física, se dieron cuenta que las señales electromagnéticas se propagan a una velocidad que es un factor de la velocidad de la luz dependiendo del medio. Pero bueno, no nos interesa, tiempo de propagación. Ese tiempo de propagación, ¿cómo se expresa? Se expresa como la distancia, ¿cierto? Del medio, o sea, la distancia en metros sobre la velocidad de propagación, ¿cierto? Eso es básicamente lo que determina la longitud del canal. Bueno, no, el tiempo de propagación. Entonces, ¿cuántos bits puedo poner ahí? Pues, hombre, en este tiempo de propagación, sabiendo cuál es mi velocidad de propagación, mi velocidad de transmisión, que usted puede decir que, venga, pongamos esto por acá. Pongámoslo en es tiempo de propagación. D es la distancia. Epa. Esto es en segundos, esto es en metros. Velocidad de propagación. Esto es la velocidad de propagación. La velocidad de propagación es en metros sobre segundo, ¿cierto? Entonces, yo tengo esto y si yo, por ejemplo, eh, quisiera saber como cuántos bits, o sea, cuántos bits puedo poner, o sea, cuántos bits puedo poner en el canal, entonces yo lo que hago es, ¿listo? ¿Cuál es mi tasa de transmisión, mi velocidad de transmisión? Y lo multiplico por mi tiempo de propagación. Entonces vamos a analizar esto. ¿Esto en qué unidades da? Vamos a poner acá R, es la tasa de transmisión. No, pero es que esto puede ser más bien tasa de transmisión, velocidad de transmisión, que es el rate, que eso está en bits sobre segundo. Y B es el tamaño del canal en bits, que es en bits. Miremos si esto es consistente. En realidad, yo que tengo acá, tengo bits sobre segundo por metros sobre metros sobre segundo, ¿cierto? Está en bits, es consistente. Sí, ok. Entonces, yo tengo eso y sé cuánto es el tamaño, o sea, eso es cuántos bits puedo poner yo en el canal según las condiciones físicas del canal. O sea, eso es lo que yo puedo poner.
O sea, esa es la trama más grande. eh, digamos que la trama, una trama, el tamaño de una trama que ocupa todo el canal. ¿Sí o qué? Entonces, ¿cuál es la idea del control de, o sea, cuál es la idea de los canales? Piense que usted lo que quiere mantener es siempre el canal ocupado. O sea, usted tiene hallar el balance entre que no hayan errores, pero que el canal siempre esté ocupado. Porque si volvemos al ejemplo de la autopista, usted dijo, ah, bueno, llegan 10 carros por segundo, entonces yo meto al puente de la 4 Sur 10 carros por segundo. Pero si yo meto 2 carros por segundo, lo que estoy haciendo es subutilizando, que es lo que no, las cosas que tampoco quiero. O sea, yo quiero aprovechar, o sea, maximizar el uso del canal. Eso es lo que yo siempre quiero. Yo no quiero subutilizar. ¿Por qué? Porque el sobredimensionamiento también es malo. ¿Por qué creen ustedes que el sobredimensionamiento es malo? Por el billete. ¿Sí o qué? ¿Cierto? Es eh, como por ejemplo, yo en mi casa, mi hermano se pasó, se fue a vivir a una finca y tenía una nevera en el apartamento. Y me dijo, cuando yo me fui a vivir solo, me dijo, ¿querés la nevera? Y yo, pues claro. Y la nevera es gigante. Y yo creo que lo que yo me puedo haber ahorrado comprando la nevera, me lo he gastado en energía. La nevera es muy grande, eso va a consumir mucho. Entonces, ¿qué? Se sobredimensionó la nevera, muy grande. Entonces, la plata, o sea, sobredimensionar, no nos gusta. Por eso, los que ya vieron teletráfico, ¿quiénes ya vieron teletráfico acá? Ya la viste con Natalia, usted, la rectora. Eh, Usted nunca dimensiona un sistema para el tráfico máximo, para la hora pico, exacto. No, de hecho tampoco. Debe ser con tasas medias. Vea que la mayoría de cosas y usted pone una probabilidad de bloqueo. O sea, usted asume que va a perder. ¿Por qué? Porque es que a usted no les tocó. En el 31 de diciembre, cuando uno empezaba, o sea, el 31 de diciembre uno cogía el teléfono fijo y llamaba a todo el mundo a darle feliz año. Y uno cogía el teléfono y llamaba y desde una, bueno, con el celular también pasa, y el sonido de, esto está muerto. ¿Y es por qué? Porque no hay suficientes circuitos para soportar todas las llamadas, pero usted no dimensiona nunca su sistema para el año nuevo. Entonces, eso es un juego, ¿cierto? Eso es un juego, pues en general la intimidación de redes es muy, a mí me parece cosa muy difícil, pero interesante, listo. Eh, entonces esto tiene el tamaño máximo de tramo, listo. Pero usted también tiene una cosa que se llama el tiempo de transmisión. ¿Qué es el tiempo de transmisión? Es diferente al tiempo de propagación. Ay, pero ¿qué pasó, parce? Suprimir. Que eso es en realidad lo que, según lo que usted, las peticiones que lleguen para transmitir, lo que usted realmente transmite. O sea, eso es como ya cuando los clientes quieren transmitir. Entonces, el tiempo de transmisión es lo que se está enviando de manera efectiva, o sea, lo que está enviando al canal de verdad, porque usted no siempre, normalmente usted no siempre está transmitiendo. Se puede mencionar se puede mencionar su autopista para 10 carros por segundo, pero en realidad están entrando 5. Entonces, el tiempo de transmisión, ¿de qué depende? Depende de, eh, ay, no me cambié. El tiempo de transmisión depende de el mismo R, ¿cierto? Lo que usted se demore, o sea, lo que usted pueda poner en el canal y también depende de la longitud promedio de trama.
¿Y cómo se relaciona esto? Pues usted, el tiempo de transmisión depende de lo que usted en promedio transmite sobre la velocidad de transmisión. Miremos esto si es consistente. Entonces, L está en bits y esto está en bits sobre segundo. Esto se cancela los segundos arriba. Sobre segundo. Entonces, lo que usted quiere en realidad comparar es cuánto tiempo usted tiene en la propagación, o sea, cuánto usted tiene para meter, o sea, usted tiene que comparar este tiempo, que sería lo ideal, que el tiempo de transmisión siempre fuera igual al tiempo de propagación. ¿Por qué? Porque usted lo que hace es que constantemente está llenando el canal con información sin perder datos. ¿Qué pasa si, por ejemplo, entonces podemos comparar estas cosas? Entonces, se va a comparar L sobre R, lo va a comparar con la velocidad de propagación, que es la distancia sobre V. Entonces, eso es un factor. Esto usted que tiene acá el tiempo de transmisión y el tiempo de propagación. Entonces, ¿qué pasa si el tiempo de transmisión es mayor que el tiempo de propagación? ¿Qué creen ustedes que pasa ahí? O sea, si yo en general tardo más para transmitir una trama completa que que la longitud del canal. Vamos a tratar de analizar eso acá con unos gráficos. Entonces, usted tiene el transmisor y usted tiene el receptor. Entonces, ¿qué estoy diciendo acá? Que el tiempo de transmisión es mayor que el tiempo de propagación. Entonces, en T0, yo comienzo a transmitir una trama. Supongamos que, eh, ah, no, lo vamos a hacer así. ¿Qué pasa cuando se cumple el tiempo de propagación? O sea, no acaba de transmitir, exacto. O sea, usted, por ejemplo, ya llegó acá el primer bit, ¿sí o no? Este bit que salió aquí ya llegó acá, pero todavía está ahí transmitiendo. ¿Qué pasa cuando se cumple el tiempo de transmisión? Se terminó de transmitir y acá todavía se está procesando. Queda mucho, ¿no? ¿Cómo? Queda corto, queda mucho el mensaje. Sé que, ¿Ah? Queda mucho. No queda mucho. No queda mucho. Pues se ve mucho, pues ahí. Lo que pasa es que la longitud de la trama es más grande que la longitud del enlace. Entonces, ¿usted qué está haciendo? Si usted quiere transmitir otra trama, como usted está, digamos, usted tiene un tiempo de transmisión, o sea, usted quiere transmitir otra trama, esa trama ya llegó ahí y el canal está ocupado. Listo. Y este instante cuál sería? Sería ese tiempo, o sea, sería el tiempo de propagación más el tiempo de transmisión. ¿Por qué? Acá ya sabemos que estamos en el tiempo de transmisión. Si a esto le sumamos más el tiempo de propagación, este último bit ya llega hasta acá. ¿Sí o qué? Entonces vea que el canal constantemente está ocupado y supera o sea, la cantidad de información que usted está intentando poner en el canal supera la capacidad del canal normalmente. ¿Qué pasa si se tiene al revés?
Entonces en el T sub 0 empieza a transmitir. ¿Cuánto va en el tiempo de transmisión? Ya acá cambia, porque usted ya acá terminó de transmitir, ¿sí o no? Se terminó de transmitir, pero como el tamaño de la trama es menor que el tamaño del canal, entonces ahí ya. ¿Qué pasó aquí? Ya acá es el tiempo de propagación. Entonces, cuando ya llegó el primer bit allá, vea que el tiempo de transmisión es menor que el tiempo de propagación, pero usted en realidad tiene todo este canal sin utilizar. Y finalmente, cuando el tiempo de transmisión se le suma el tiempo de propagación, pues ya llega completamente la tarjeta. Uy, ya madre. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema del de la izquierda es que está subdimensionado y el problema de la derecha es que está sobredimensionado. Entonces, la idea es que usted cambie el tamaño de L, que es el tamaño medio de trama, a la cantidad de información que usted está enviando, que por ejemplo se hace con la ventana deslizante, para poder ajustarse bien a las condiciones del canal. Entonces, un ejemplo como muy bobo pues, y muy sencillo, pero usted, o sea, y con los carros también funciona, o sea, usted dimensiona las calles para que eh, no haya trancón, no haya taco, más bien. Trancón es muy rolo. Y pues, ¿usted qué hace entonces para manejar, o sea, ¿usted qué hace para manejar eso? Usted lo que hace es disminuir la cantidad de información que se envía o aumentar la cantidad de información que se envía si, si usted encuentra el canal congestionado o libre. ¿Qué es lo que pasa acá? ¿Cierto? Acá lo que hacen, acá estamos en una época donde, por ejemplo, en el tráfico, que yo creo que tiene como dos caminos, ¿cierto? O la gente ve tanto taco que se estimula el uso del carro, o se construyen, que no ve para dónde, pues, vías más grandes. Es la única forma, ¿cierto? Para que para que se organice. Y es lo mismo, o sea, o usted transmite menos por unidad de tiempo, o aumenta la capacidad del canal. Listo. Entonces, el control de flujo es, con lo que hay, trato de maximizar la cantidad de información que envío por unidad de tiempo, la cantidad, el throughput. O sea, lo que me trato de maximizar es el throughput, porque eso es lo que yo puedo hacer. Listo. Finalmente viene, esto es lo último que vamos a hacer hoy, corrección de errores, detección de errores más bien. Ay, ¿qué pasó? Que nosotros hacemos más bien detección de errores, no corrección, porque acá podemos simplemente retransmitir corrección, comunicaciones satelitales, medios ópticos, cosas así. No comunicaciones satelitales, sino medios ópticos como un CD o un DVD o un Blu-ray tienen información adicional quemada para detectar errores, para corregir errores, perdón. Entonces, la detección de errores normalmente utilizamos unas técnicas que se llaman las ARQ, ARQ, que es como Auto Repeat Request. Request. Como raro que la Q. Me imagino que les sonaba mejor así con la Q ahí. Y es simplemente, pues hay diferentes. Hay una que se llama Stop and Wait. Esto no le va a molestar mucho. Que eso depende mucho también como del control de flujo, cómo se haga. O sea, están directamente relacionadas. Entonces, si usted, por ejemplo, tiene un transmisor, un receptor, eh, este sencillo, él envía una trama y espera siempre el ACK, ¿cierto? Envía una trama, si no recibe nunca la ACK o si recibe un error,
¿cierto? Como que ve, esto vino con problemas, puede ser esto simplemente un reporte de un error, entonces simplemente hace una retransmisión, uno a uno. Entonces, ¿qué problema tiene esto? Pues que usted tiene que transmitir y esperar el ACK, transmitir y esperar el ACK. Entonces demora mucho, o sea, es muy lenta. Sirve, por ejemplo, para canales que no sean como muy seguros, o sea, que no muy seguros, que no sean, tengan como muy buena capacidad. Eh, no, TCP puede hacer esto, pero TCP también lo que puede hacer es como yo espero tantos bytes, que se llama como ventana deslizante. Entonces TCP lo que hace es, empieza. Entonces, listo. Digamos, definamos la ventana, la definimos en, no sé, en 6000. Entonces, ustedes saben que la MTU, o sea, uy, otra cosa interesante, que la MTU, Transmission Unit. ¿Y eso qué significa? No, por una ventana. Eso, la MTU es normalmente de qué protocolo? Ethernet, ¿cierto? Muy bien, Ethernet. Entonces, Ethernet dice, yo nada más puedo enviar tramas de 1500 normalmente. Ethernet tradicional. Hay unas cosas que se llaman las Jumbo Frames, o sea, hay un Ethernet por allá que soporta tramas de 9000 bytes. Entonces, Ethernet 1500 bytes. Ok, listo, 1500 bytes. Entonces, TCP hace una cosa que también se llama la fragmentación. Entonces, usted, por ejemplo, en la aplicación, usted puede generar una porción de información que sea 10.000 bytes, pero usted no puede empaquetar eso. ¿Por qué? Porque Ethernet solamente soporta 1500. Entonces, lo que hace TCP es que TCP sabe que abajo hay 1500. Entonces, lo que hace es que fragmenta esos 9000, no en cuatro, porque acuérdense que hay que quitarle esos 1500, hay que quitarle el encabezado de IP y el encabezado de TCP. Entonces, no sé, 1400 algo. Eso se llama el MSS normalmente. Entonces TCP dice, ok, listo, esto es lo máximo que puede. Entonces él organiza eso. Pero en realidad usted puede enviar esos 9000, entonces digamos son 6000, entonces él envía, hagámoslo a 1500, listo. Entonces él envía 1500 del 0 al 1500 o a 1490, bueno, ustedes me entienden. Del 1501 al 3000, del 3001 al 4500 y del 4501 al 6000. Entonces, ¿qué pasa? Él hizo, o sea, una cosa es los datagramas, cómo lo organiza, y otra cosa es la cantidad de bytes que envía antes de esperar una CK. Listo. Pero acá, en esta, eso es esto es otra cosa. Pero en esta, usted, cualquier cosa que envíe, espera una CK. Eso también es una técnica, pues, que se puede hacer. Esta es la técnica de ventanas deslizantes. Y esto da paso para los que se llaman, bueno, esto es ventana deslizante, esta es la segunda. Esto es un control de errores. Lo que pasa es, ¿cuál es el problema de acá? Si, por ejemplo, pongámosle acá, ventana deslizante. Esto acá lo que tiene es, si por ejemplo, en este sentido dice, hey, parce, acá no hay una CK, sino que hay un error. Entonces él tiene que volver a retransmitir las cuatro. Y eso es un problema porque entonces ya usted se gasta mucho tiempo en retransmisiones, mientras que acá solamente tiene que retransmitir uno, porque acá pudo que la falla hubiera sido en el último, tiene que retransmitir todo otra vez. Y hay otro que se llama Go Back N, que es con la ventana deslizante, pero él sí le responde, o sea, lo mismo la ventana deslizante, ¿cierto? Es igual que la ventana deslizante, pero el error, el mensaje de error le dice, hey, parce, el error estuvo
en en la trama que tenía el byte 4560. Entonces el transmisor solamente retransmite del 4500 al 6000. Sí, bueno, el prin- pero que no, por eso, pero o sea, por ejemplo, en este ya se hizo la división, ¿cierto? Pero él no considera la ventana, sino que él ya hizo la división, cada uno es de 1500, mande, espere, mande, espere, mande, espere. No hay intercambio de ventana también. Pero esto tiene un problema y es que entonces usted tiene que tener un buffer en el transmisor, o sea, una memoria, porque el transmisor tiene que almacenar lo que transmitió hasta que garantice que todo llegó. Listo. Bueno, preguntas hasta ahí. Pues es muy informativo esto. La próxima clase también es un poco informativa. La próxima clase vamos a ver cuatro. eh, control de acceso al medio. Entonces vea que hay dos, hay al menos un trabajo de seguimiento para el que lo quiera tomar, que es el de algoritmos de control de flujo. Pues, por ejemplo, si quieren, si están viendo técnicas de optimización, yo hablo con Juan Felipe. Y que esto sea el trabajo para los dos, trabajo final. O sea, si están viendo técnicas de optimización, porque yo ya hablé una vez con él y me dijo que todo bien. Pues espero que todavía estén los afectos de Juan Felipe. Juan Felipe, el del profesor de técnicas, Sí, señor. Porque eso, en realidad, usted puede acá, porque normalmente, ¿cuál es el trabajo? ¿Quiénes ya dieron técnicas de optimización? Ya dieron técnicas, algunos. pues yo ya lo vi, Bueno, y ustedes saben que al final hay un trabajo final, sí, que es como con heurísticas, puede cierto, les ponen un problema típico, por ejemplo, el problema del viajero o lo que sea, y entonces aplique una heurística. Pero entonces acá un problema también típico y que está relacionado con telecomunicaciones y pues apliquemos heurística. Y yo ya, hablo con él, pues, o sea, yo hablo con él y yo creo pues que él dice que sí. Pues porque ya una vez me dijo que sí. Que eso es lo que también yo quiero, o sea, que las materias que ustedes vean en la medida que puedan sean conectadas. Por ejemplo, hay unos estudiantes que están conectando señales 3 o PDS, señales 3 o PDS, señales 3, ¿cierto? Con esto. O sea, esa es la idea, pues. Y así, entonces, por ejemplo, surgen cosas interesantes, entramos en contacto también los profesores y salen cosas mucho más interesantes y ustedes aprenden más. ¿Listo? Entonces ahí les dejo la duda, muchachos. Y o sea, siempre el consejo es, empiecen a trabajarle al seguimiento al menos con un mes de anticipación de que acá el semestre, al menos. Porque si lo cogen faltando 2 semanas, les va horrible. Lo que tiene esta materia es que tiene muchas notas. Y pues hay forma de recuperarse. Y también hay forma de sacar una buena nota en la materia. Pero hay que camellar. ¿Listo? Listo, muchachos. Muchas gracias. bueno, profe, a usted, buen Listo. día. Nos vemos. Gracias, profe. Listo.